en relación a la optimización del tiempo de todos, que hoy día me imagino todos estamos con los tiempos bien apretados. Bueno, los felicito primero que nada por conectarse a la hora, independiente que estemos home office o estemos ya trabajando desde ya los establecimientos que están operando. Los felicito por la conexión. Muchas gracias por conectarse y querer aprender, ¿ya? Ya que hoy día la verdad que estamos muy interesados en que cada día entregar mejoras para la industria. Quisimos hacer un webinar con nuestra empresa colaboradora, Legrand Viticino, quienes no la conocen, ¿verdad? Empresa, una multinacional en la cual hoy día no es solo enchufes, interruptores, sí que es mucho más allá que todo lo que son servicios energéticos y optimización de recursos. Hoy día vamos a hablar de aspectos súper importantes con respecto a la normativa para el nuevo control de la iluminación y el alumbrado de emergencia dentro de los establecimientos. Seguramente aquí hay hoteleros y quisimos también hacer partícipe a nuestros socios y amigos de Achiga, restaurantes también. Hoy día es súper importante el tema, es transversal. Está con nosotros Óscar Godoy, quien es el Product Manager de los sistemas de grandes edificios, de grandes construcciones. Óscar, muy buenos días. Gracias por ser parte de Hoteleros de Chile. Somos una industria, como decía, que resilientes, pero en un 1000%. Tenemos todas las ganas de volver a operar y volver a salir. Vamos a tener hoy día una mañana entretenida. Los invito a cada uno a acercarse a tomarse un café, ponerse cómodo. Óscar nos va a compartir tips, fortalezas, cómo hacerlo desde los hoteles que hoy día están en construcción hasta grandes hoteles que hoy día lamentablemente tenemos a veces las cortinas cerradas, pero vamos a innovar. Hoy día la eficiencia energética es sumamente importante, es uno de las banderas de fortaleza que tiene el gobierno, el Ministerio de Energía y por ende también la Subsecretaría de Turismo. Somos un destino de naturaleza en extremo en que hoy día tenemos que cuidar todas las que son nuestras energías renovables, ¿verdad? Este seminario va a contar más o menos de media hora, 35 minutos. Es un seminario más bien lúdico, interesante, no necesita ser un ingeniero eléctrico o un gran constructor civil para conectarse esta mañana. Va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para quienes quieran después poder volver a verlo. Óscar también va a hacer una post-comercialización al respecto. Todas las preguntas que quieran hacer desde lo técnico, créanme que aquí no hay preguntas erradas ni preguntas tontas, todo vale. Así que por favor atrévanse a hacer todas las preguntas que consideren necesarias. Les agradecería que las dejemos en el chat. Y a posterior, nuestro equipo de hoteleros de Chile, a posterior vamos a estar comunicándonos con respecto a responder estas preguntas. Así que los invito desde ya. Muchas gracias por conectarse. Los dejo con Óscar Godoy. Óscar, muy buenos días. Yo también voy a apagar mi cámara y voy a apagar mi micrófono en relación a la buena conexión. Muchas gracias y los dejo con Óscar. Perfecto, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, Claudia me presentó, soy Óscar Godoy, Product Manager del Grupo Legrand, y voy a presentarle dos temas que son bien interesantes, pero que muchas veces también existen algunas dudas respecto al uso de los sensores de presencia. Muchas veces también se les conoce como sensores de movimiento, pero normalmente los vemos un uso habitual en distintos tipos de recintos, especialmente también, y por qué no, en hoteles, porque es un método efectivo para poder hacer y tener una implicancia en la eficiencia energética. O sea, si en un lugar no existen personas, que la iluminación se apague.
Ahora, este uso de estos sensores, aparece un reglamento eléctrico que está muy nuevo, fue aprobado recién en enero de este año, que hace obligatorio el uso de ciertos de los sensores en ciertos tipos de recintos. Por lo tanto, esto empieza a ser obligatorio desde el 12 de junio. Por lo tanto, estamos muy próximos a que ya entre en vigencia. Por lo tanto, un poco el objetivo de esta presentación es explicarles cuál es la diferencia que existe entre un sensor de presencia, un sensor de movimiento, pero también partir con las indicaciones del reglamento eléctrico, que, como les digo, ya un poco más de un mes falta para que se empiece a hacer obligatorio esto para tanto edificios nuevos como para instalaciones que van a ser remodeladas. Entonces, claramente es importante saber primero, cuáles son las nuevas indicaciones en la reglamentación eléctrica, pero también y claramente saber cuáles son las diferencias que existen en estos tipos de tecnologías puntualmente. Y esto es súper importante porque muchas veces uno ve de que se utilizan muchas veces tecnologías cerradas para aplicaciones específicas, como puede ser un pasillo, puede ser una caja a escala, puede ser una salida de un ascensor, y se utiliza una tecnología de sensores que no es la recomendada para este uso. Así que voy en el tiempo que tengo para este webinar, voy a explicárselo. Bueno, partiendo, como les decía, el 5 de marzo del año pasado, del 2020, aparece este reglamento de seguridad de instalaciones de consumo de energía eléctrica, y con fecha de diciembre de 2020 aparece una resolución exenta que hace mención a los pliegos eléctricos. Y estos pliegos eléctricos son los que hacen después la indicación respecto a cuáles son los usos y cuáles son los tipos de elementos que se deben utilizar en las instalaciones eléctricas. Ahora, algo interesante a mencionar es de que también en este reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrica que fue promulgado por el Ministerio de Energía, aparece textual y aparece de una forma muy clarificadora, a diferencia de la normativa eléctrica actual, vigente, que es la 4/2003, aparece la responsabilidad, es responsabilidad de los dueños de los edificios mantener los sistemas operativos, mantener los sistemas de la forma adecuada, y que también cumplan con la exigencia que aparecen indicadas en los pliegos eléctricos. Ahora, puntualmente, en uno de los pliegos eléctricos, el pliego 14, hace mención respecto a, ahí está, respecto a la exigencia de eficiencia energética para los edificios. Y el punto número 2, respecto a los alcances, aplican para todos los edificios nuevos, y también estas indicaciones se deben cumplir para edificios existentes con posterioridad a la entrada en vigencia de este pliego eléctrico. De igual forma deben cumplir con estas exigencias, o sea, desde el 12 de junio deben también cumplir con estas exigencias cuando se hacen procesos de remodelación. Hay ciertas excepciones para esta medida de eficiencia energética para los edificios, por ejemplo, edificios residenciales u oficinas de menos de 2.500 metros cuadrados, o departamentos habitacionales con una superficie menor a 300 metros cuadrados, y áreas comunes de edificios de vivienda de 5 pisos o que posean menos de 1.000 metros cuadrados. Esas son las excepciones de las instalaciones que no deben, que quedan exentas de cumplir estas medidas de eficiencia energética para edificios. En esta charla yo voy a mencionar solamente lo que está asociado a los sensores de presencia. Ahora,
¿Cuál es uno de los puntos que se pide? Primero, como exigencia general, tener un control automático de la iluminación interior. Y para eso, como normalmente se ha venido haciendo, se deben utilizar sensores para el control de la iluminación, los cuales ahora se hace una exigencia nueva respecto, porque esto no existía en la normativa anterior, debe permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico. Un aparato eléctrico es un elemento que permite un accionamiento eléctrico. Ejemplo de esto es un interruptor o un pulsador. Esos son, esa es un aparato eléctrico por definición. Los otros son artefactos eléctricos que son los que consumen energía eléctrica. Por lo tanto, los sensores deben tener este elemento para poder controlarlo. Ahora, también cada sensor no debe controlar una zona no más allá de 200 metros cuadrados. Hay una exigencia también respecto a la protección del agua y el polvo, donde estos deben estar protegidos contra para recintos con un mínimo, disculpen, de un IP20. El índice IP es el índice de protección contra el agua y el polvo. Para recintos cerrados como oficinas, un IP42 como mínimo, y un IP44 para espacios o recintos considerados húmedos, por ejemplo, los baños. Esas son las exigencias nuevas y que se hacen para los sensores. Ahora, otra indicación que también es nueva en este nuevo reglamento eléctrico es que se privilegiará el uso de sensores que no pueden ser alterados por los usuarios. En esto es un punto que la SEC tomó en consideración para los que viven en edificios. Cuando se entrega el edificio funciona, normalmente funciona como corresponde. Pero en el tiempo uno va viendo de que muchas veces ciertas personas manipulan la configuración que tienen los sensores y eso hace de que muchas veces o el tiempo se extienda o bien cuando la persona sale del ascensor hacia un piso la iluminación no se enciende. Por lo tanto, hay un riesgo principalmente de seguridad para los usuarios en esa condición, o muchas veces las luces están siempre encendidas. Por lo tanto, por eso es de que se debe privilegiar el que la configuración no deba ser alterada por los usuarios. Ahora, toda la iluminación de las áreas comunes, cuando no haya actividad detectada o dentro de una zona por un lapso superior a 20 minutos, debe contar con un sistema de control automático para este tipo de iluminación, de manera de poder controlar también lo que sucede con la iluminación en áreas comunes. Eso es la reglamentación relacionada con los sensores. Recordemos que el uso de sensores, los sensores de iluminación, con su propósito principal es el control de los circuitos de alumbrado, pero esto es un paso superior respecto a la lógica de control. Recordemos que hace unos años ya pasamos o migramos, ¿no es cierto?, desde la iluminación incandescente, las típicas lámparas resistivas que generaban mucho calor, pasamos a las fluorescentes. Después de las fluorescentes pasamos a la iluminación LED, que tienen un consumo relacionado, si la comparamos con la incandescente, un quinto del consumo, un 20%, un 25%, comparado con con la primera tecnología que teníamos disponible. Pero ahora no es tan solo, ya que hicimos ese cambio, el siguiente paso es hacer un uso eficiente de esa energía. Por eso es de que se hace obligatorio el uso de sensores, porque ya se entiende de que como mercado ya adoptamos la tecnología LED para hacer eficientes en lo que son los circuitos de iluminación. El siguiente paso es ahora ser eficiente en el control o en la energía que consume esos circuitos. Por eso es el uso obligatorio de sensores, algo que antes en la normativa eléctrica no aparecía textual mencionado. Ahora,
En esto también hay que tomar en consideración, cuando hablamos sensores de presencia, los reglamentos que hace la SUBTEL, otra superintendencia relacionada con las telecomunicaciones. En esto también ustedes deben saber de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones dispone de una resolución exenta, que es la 755, donde hace mención a que algunos elementos que utilicen tecnologías de radiofrecuencia, estos deben cumplir con ciertas características. Acá no me quiero ir a la parte técnica respecto a ni la frecuencia ni la potencia. Sí quiero mencionar de que una de las tecnologías que existe son las microondas. Y las microondas uno lo asocia por un elemento mucho más cercano, tal vez en la cocina para calentar los alimentos, pero ese es uno de las aplicaciones que tiene la tecnología de microondas. Otro uso que tiene esta tecnología es para las comunicaciones. Y hay ciertas indicaciones respecto a ciertas potencias que se deben estos elementos cumplir para que, en caso de que a una persona se acerque un elemento emisor de estas ondas de microondas, por ejemplo, no haya un efecto de temperatura, un efecto Joule cuando se acerca, o sea, la piel se le empiece a calentar. Por eso es de que están estas indicaciones, y estos son regulaciones estándares a nivel internacional. Después cada país hace una bajada respecto a su propia regulación y cómo va a ir definiendo cada una de las bandas en el campo electromagnético. Ahora, esta regulación que hace la SUBTEL también va en sintonía con estos avances tecnológicos que me imagino todos los que están presentes han escuchado, como es el 5G, que es Chile, acá destaco lo que muestra el gobierno, ha hecho la primera licitación de 5G en Latinoamérica, una tecnología que promete revolucionar lo que es las características de conexión inalámbrica, porque algunas de sus características 10 veces más rápidas que la tecnología actual que tenemos, que es 4G. Esa mayor velocidad va a permitir mejores características de streaming, que como lo estamos viendo ahora mismo, es necesario para poder transmitir en HD o en Ultra HD, etcétera. Por lo tanto, es una revolución en el sentido de que nos va a permitir tener mejores servicios utilizando esta indicación. Ahora, en esto también quiero indicarles de que existe para poder implementar esto, si ustedes se fijan en esta resolución que también indica, esto nuevamente es técnico, pero netamente quiero que sepan de que existen ciertas bandas de frecuencia, como ustedes pueden ver, que el gobierno y los estados empiezan a ordenar para poder ser usadas para estos servicios. Eso es el orden que hace cada uno de los estados, y acá cada país es autónomo en estos lineamientos. Existen distintas frecuencias, distintas bandas, etc. Ahora, los usos de esto, acá aparece también indicado por la SUBTEL, son para radiolocalización, muchas veces comunicación satelital, comunicación local, comunicación de celulares, etcétera, múltiples aplicaciones. Ahora, lo importante de esto, de todo este contexto que yo les he planteado, es lo siguiente, es que cuando hay interferencias de onda, como vemos en la imagen, acá hay todo una teoría al respecto, el resultado para los usuarios es que no tienen señal. Eso es el resultado cuando dos señales interfieren. Por eso es de que se regula, por eso es de que los elementos que se deben utilizar deben estar certificados para que justamente no haya este conflicto de señales. Eso es como contexto normativo. De ahí voy a cerrar este capítulo indicándoles respecto a los sensores. Cuando hablamos de los sensores, ya sea de presencia o de movimiento, existen 4 tecnologías para los sensores. Uno es la tecnología PIR, que es la más simple de utilizar, que esta funciona bajo el principio de que si un elemento se mueve, que tenga una temperatura primero, y eso es por física, todo elemento que tenga una masa en la naturaleza tiene una temperatura, la mesa
¿Qué temperatura tiene? La temperatura ambiente. El vidrio, de igual forma, tiene una temperatura, y así nosotros somos un elemento que generamos temperatura. Entonces, si ese elemento se mueve, el sensor esto lo detecta y manda la orden para que se active la iluminación. Eso es la primera tecnología de los sensores. Existe una segunda tecnología que se denomina ultrasónica, que es sonido a muy alta frecuencia y por el efecto Doppler, el que utilizan los submarinos, que utilizan los delfines, o cuando se hace una ecografía también, es este mismo efecto de sonido a muy alta frecuencia, y el eco se rebota. Cuando rebota, se detecta como una presencia. A este tipo de tecnología o estos sensores se le conoce también como volumétricos. Existe una tecnología que se denomina dual, que son las dos anteriores, y saca el provecho de cada una de estas. Y también existe, y hay que mencionarlo, la tecnología de microondas, que detecta la presencia del movimiento de las personas. Entonces, esta tecnología tiene relación con las indicaciones que hace la Subtel. Ahora, netamente para poder entender cada una de estas tecnologías, la tecnología PIB, lo que ustedes están viendo ahí en la imagen que aparece con tintas de colores, es una cámara termográfica, es como observa una cámara termográfica. Lo mismo hace estos sensores. Un elemento que tiene una temperatura, si este se mueve, se cumple la condición y manda la orden para poder funcionar, pero tiene ciertas restricciones. Lo primero es que no existan muebles u objetos que obstruyan la vista del sensor. Y esto es porque estos elementos también tienen una temperatura. El ejemplo más práctico es lugares, oficinas donde hay cubículos, en los baños, o lugares o elementos que obstruyan la visión entre el sensor y lo que nosotros queremos observar. Si existen estos elementos, el sensor va a detectar lo primero que él observa. Como nosotros, si hay una pared entre medio de un elemento que queremos observar, nosotros lo primero que vamos a ver va a ser la pared. Y esto puede ser un vidrio. O sea, el sensor puede estar mirando hacia un muro cortina, en donde afuera del muro cortina hay una calle principal en una ciudad, en un hotel. Si el sensor está mirando hacia el vidrio tiene una temperatura, pero el vidrio no se mueve. Por lo tanto, nunca va a observar de que hay movimiento, por mucho que afuera haya movimientos de personas. Por lo tanto, esa es una primera restricción de este tipo de tecnología. Por lo tanto, la tecnología PIR no se debería utilizar, por ejemplo, para el sector de los cubículos en oficina, para el sector donde están los baños, donde también están cubículos, o cualquier otro elemento que pueda obstruir o hayan mamparas, etc. No se debería utilizar esta tecnología porque es una limitante que tiene. La tecnología ultrasónica, por otro lado, emite sonido a muy alta frecuencia. Nosotros como seres humanos escuchamos sonido hasta 20 kHz, algunos animales hasta 30 kHz, y esta tecnología funciona a 45 kHz. Por lo tanto, no es audible ni por nosotros ni por animales domésticos, si alguien tiene tal vez esta consulta. Y utiliza el efecto Doppler, emite un sonido y el rebote escuchado, y también a esta tecnología se le conoce como sensores de presencia, porque es un paso superior respecto al anterior. Pero también tiene ciertas restricciones, o sea, es sonido, entonces el sonido debe rebotar. Por lo tanto, esta tecnología no puede ser utilizada al exterior, porque la onda de sonido va y nunca retorna. Necesita que sea para espacios cerrados. Pero la gracia del sonido es que el sonido rebota. Por lo tanto, esta tecnología se puede utilizar en sensores, en espacios donde hay cubículos, como los baños, como las salas de oficina, etc. Porque el sonido rebota. Ahora, si se utilizan alfombras gruesas, es un elemento que va a dificultar el efecto, porque normalmente son antiacústicas las alfombras gruesas. Por lo tanto, esa es otra restricción que hay que tener. Y también la altura. La altura limita porque el parlante al final tiene una potencia sonora que limita la altura, que normalmente no va más allá de 3 metros de altura para este tipo de tecnología. La tecnología dual toma lo mejor de las dos tecnologías anteriores para dar un tercer paso a nivel de confiabilidad en cuanto a la precisión de los sensores de presencia.
Ahora, la tecnología de microondas funciona también con el efecto Doppler, pero en vez de ser sonido, son ondas electromagnéticas. Por lo tanto, y la gracia de las ondas electromagnéticas es que no necesitan un medio para poder funcionar. O sea, el sonido, si tratamos de colocar un sonido en el espacio, el sonido necesita un medio, que es el aire. Acá las ondas electromagnéticas no necesitan un medio. Ahora, por esa razón, se puede utilizar esta tecnología, por ejemplo, en estacionamientos que sean al aire libre o lugares donde al exterior, de igual forma, y no hay ningún inconveniente porque esta es la tecnología para poder utilizarla al exterior, pero también al interior. Eso cualquiera de los dos usos se puede hacer. Ahora, dentro también de las funciones de los sensores, el sensor, una es la tecnología, hay que saber, para los que son jefes de mantención en edificio, deben tener claro, y por eso es que lo entregamos esta información, cuáles son las tecnologías disponibles. Ahora, otra función es cómo esta tecnología va a funcionar. Y eso es lo que muestro a continuación. El primero de ellos es un modo automático, o sea, el sensor enciende y apaga de forma automática si detecta presencia o movimiento, dependiendo de la tecnología. Esa es una forma de funcionar. Otra es que todos los sensores, por lo menos que pertenecen al grupo Legrand-Betichino, disponen de un sensor de luz natural. Por lo tanto, eso permite de que solamente al atardecer y en la noche se active la iluminación y en el día que no se active. También se puede tener un control local para poder encender de forma manual el encendido. Ahora, una forma también de poder funcionar con los que tienen para funcionar los sensores es que a las personas no se les olvida encender las luces, se les olvida apagar las luces. Y esto se acrecenta exponencialmente. Yo creo que tal vez usted lo tiene mucho más claro, que en los lugares de trabajo, como al final la factura o la boleta eléctrica uno no la paga, la verdad que la conciencia relacionada para apagar la iluminación depende de cada persona. Hay personas que lo tienen presente y hay otras que no. Entonces, para evitar esto, el modo donde se obtiene mayor eficiencia en el uso de los sensores es un modo que nosotros le denominamos modo eco, donde la persona debe ir, presionar un pulsador en este caso, la iluminación se enciende y después que pasa el tiempo se apaga la iluminación si no hay presencia de persona. Ese es el modo eco. Entonces la persona hace exactamente lo mismo que de siempre, presionar un pulsador, se enciende la iluminación y después la iluminación se apaga siempre. Ahora, también puede existir lo que es un control programado. Para esto ya hay que montar una estructura, un sistema donde decimos todos los espacios comunes, los pasillos, el sector de las piscinas, etcétera, a una hora determinada se debe encender toda esta iluminación y a una hora determinada se debe, dependiendo si es on-off o si es atenuación, disminuye la iluminación o simplemente se apague la iluminación o todos los circuitos de alumbrado de estos sectores en base a una programación que uno define. Por lo tanto, viene otro sistema de gestión que es la centralizada, uno a través de una pantalla táctil o incluso a través de un celular, estando en cualquier parte del planeta, uno puede hacer esta gestión sobre los sistemas. Ahora, muchas personas también lo que buscan es tener un control manual sobre los elementos, o sea, poder encender y apagar la iluminación a voluntad. Si la iluminación se enciende, uno da la orden para apagar o viceversa. Eso también es posible a través de estos sensores. O bien generar escenarios con un solo botón que botón pasillo, uno hace un solo botón y todos los pasillos del hotel, por ejemplo, se encienden. Eso también es posible, pero hay que ir escalando en lo que son los sistemas de control asociados a la parte de control de iluminación o, como les decía, la gestión remota y también la opción regulador. O sea, uno no es tan solo la opción de encender, apagar, atenuar, sino que también compensar la falta de luz natural con luz artificial. Y esto también es posible a través de los sistemas que se encargan de poder hacer control de iluminación.
Ahora, dentro de lo que son los sensores, esto es netamente la oferta que nosotros disponemos. La primera oferta, hay sensores que son particulares. Esta gama, que es la W de la gama Quadstopper, hay algunos que son ultrasónicos, con las diferencias puntualmente en todos los sensores ustedes van a ver son las coberturas. Y hay algunos que son para aplicaciones específicas. Ejemplo de esto es este sensor, el W2000H, que es para pasillos, un sensor que permite, que tiene una visión de 27 metros de largo y 3 de ancho. Por lo tanto, se instala un solo sensor en todo el pasillo y con eso tenemos la cobertura completa del pasillo. Normalmente los sensores van desde una cobertura de 4 metros, de un radio, en algunos casos de 2 metros, en otros casos de 3 metros. Por lo tanto, para 27 metros de largo tendríamos que hacer 6 sensores, tendríamos que colocar, o a veces mucho más. Entonces, lo que permite este sensor es optimizar primero los trabajos y la cobertura, porque se coloca uno solo al medio y con esto tenemos la cobertura para un pasillo completo, un sensor por pasillo. Entonces, es una de las tecnologías que nosotros tenemos, o de las propuestas que nosotros tenemos, pero es ultrasónica. Entonces, este sensor, por ser ultrasónico, la limitante es que debe ser espacio cerrado. Por esa razón, aquí hay algunos sensores que son PIR, por ejemplo, con una proyección también de casi 30 metros. Pueden ver estos sensores para estacionamiento, bodegas o también pasillos, ¿por qué no? Ahora, si es el caso donde hay un pasillo que tenga movimientos de viento, por ejemplo, entradas de aire, que también es otro elemento que afecta a la tecnología ultrasónica, o netamente un pasillo al aire libre, también existen sensores con tecnología PIR, que en este caso es de 24 metros de ancho, de largo, disculpen, por 3 de ancho. Entonces, es otra tecnología que es la PIR, que sirve para espacios hacia el exterior. Ahora, hay otros tipos de sensores con tecnología dual, solo PIR, etcétera, y la diferencia va a ser principalmente la cobertura que estos sensores van a tener. Ahora, otro uso también, y es bueno que ustedes sepan, que también existen sensores que son modulares del tamaño de 2 enchufes. Por lo tanto, para baños, para luces de escala, etcétera, también se pueden colocar, no es necesario colocar en el cielo un sensor, sino que también puede ir en una caja de derivación eléctrica tradicional, en la misma serie eléctrica que el edificio está trabajando. Entonces se optimiza también los espacios y también el trabajo, porque con los mismos cables que se utilizan se pueden reutilizar para hacer eficiente el uso de la energía en estos espacios, que puede pasar un fin de semana en que la iluminación estuvo encendida, y si eso lo multiplicamos por la envergadura y el volumen que tiene un hotel, la verdad que es considerable el consumo. Ahora también hay otros tipos de sensores que nosotros también tenemos en la oferta, sensores para grandes alturas, bodegas, etcétera, que son estos que les muestro acá, y también sensores de microondas. Incluso el último que aparece indicado es un sensor que utiliza pilas, y este sensor lo que hace es, uno clona el mando del split, y con eso, si no detecta presencia de personas, manda la orden para que el equipo de aire acondicionado se apague, por ejemplo. Ese es otro de sensores que también nosotros disponemos. Ahora, hay distintos tipos de sensores, algunos pueden ir sobrepuestos, embutidos para salas de oficina, gerencia, etcétera. Hay algunos que son muy pequeños, el que estoy mostrando a continuación, el EBMHS, tiene el diámetro de una moneda de 500 pesos, ese es el diámetro del sensor, o algunos sensores que pueden ir directamente en las canoas de las luminarias, también es otra posibilidad. Y si se fijan, el alcance, instalado casi a 2,8 metros, 9 metros de alcance o de diámetro, por lo tanto es bien considerable la envergadura que tienen estos sensores con tecnología PIN. Ahora, hay otros tipos de sensores cuando tenemos espacios muy largos que pueden ser los que están acá con tecnología PIR o con tecnología de microondas,
teniendo hasta 24 metros de alcance, o sea, como aparece en las imágenes, colocar este sensor en el cielo o en pared a través de un accesorio y tener la visión completa del pasillo, como aparece en estas imágenes, o incluso para lugares como bodegas o lugares con mucha altura, estos sensores que pueden estar a 15 metros de altura para tener una perspectiva completa de hasta 40 metros de diámetro. O sea, hay sensores también para estos propósitos. Y tomando este tema que le indicaba de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de la Subtel, bajo esta resolución, estos sensores de microondas cuentan con los certificados de aprobación. Es algo que ustedes deben exigir si es que desean ustedes utilizar la tecnología de microondas para el uso en sus proyectos de remodelación o un edificio nuevo para hoteles. Es algo que es mandatorio solicitar estos certificados porque, como les mencioné, está en implementación, ya está en algunos sectores el 5G. El 5G utiliza la banda de microondas y no creemos que el uso de estos sensores vaya a interferir con las ondas de, primero, seguridad de las personas, pero segundo, también la comodidad de las personas, y no por estar utilizando un sensor de microondas no tengamos señal, por ejemplo, del celular el día de mañana. Por lo tanto, por eso es que es obligatorio por parte de ustedes el exigir estos certificados que lo emite la Subtel para el uso de estas tecnologías. Así que eso es este primer tema relacionado con los sensores de presencia. En honor al tiempo, voy a ir al segundo tema, que es el alumbrado de emergencia. Sus consultas, por favor, háganlas en el chat y finalizando yo las voy a contestar. Entonces, continuando con el alumbrado de emergencia, nuevamente tenemos este contexto normativo que aparece este Oscar, reglamento. disculpa, ¿Sí? disculpa, antes de empezar con este segundo tema, sería importante que tú en el chat, si pudieras dejarnos tu correo también, por si alguien quisiera hacer una pregunta a posterior, comunicarse Claro, directamente contigo, ¿puede ser? Claudia, yo le ingreso. Sí, claro. Ya. Yo ingreso la información. Por favor, porque veo que a lo mejor puede ser necesario en el fondo del tema anterior para no tener mayores... No hay inconveniente. Listo, no hay inconveniente. Excelente, gracias. Okay. Disculpa, te dejo porque está súper interesante. Perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar a otro tema que también es obligatorio, que es el alumbrado de emergencia. Y respecto al alumbrado de emergencia, también hay un pronunciamiento respecto al alumbrado de emergencia en el reglamento eléctrico. Esto estaba imagínense, esto viene mencionándose en la norma 480. O sea, desde la década del 80 es exigible lo que es el alumbrado de emergencia. ¿Y dónde podemos encontrar la regulación de esto? Es en la regulación eléctrica, y el nuevo reglamento también hace mención a esta exigencia. O sea, sigue esta misma línea. En este caso es el RIC 08 o el pliego 8, que son los sistemas de emergencia, en donde, si ustedes se fijan, aparece mencionado los requerimientos que deben tener distintos elementos asociados a los sistemas de emergencia, como son UPS, elementos de transferencia, generadores, batería. Hay una serie de exigencias que se le hace a todos los elementos que pertenecen a los sistemas de emergencia, pero también se hace mención a lo que son el alumbrado de emergencia. Y en la sección 4 de este reglamento aparecen las definiciones. Primero, muchas veces existe una confusión en esto, porque uno pregunta, ¿dónde está el alumbrado de emergencia? Acá donde dice salida. Y hay una definición para cada una de estas. Existe la primera denominación o definición, que es la iluminación de seguridad, que es un término genérico, es un paraguas aplicado a los sistemas de iluminación y que su objetivo básico es permitir la evacuación o movilidad seguras del lugar en que las personas transitan, trabajan, permanezcan, pero tiene una serie de subdivisiones, en donde la primera es la iluminación de evacuación, que es parte de la iluminación de emergencia destinada a garantizar el reconocimiento, que las personas puedan ver el entorno y utilizar los medios y rutas de evacuación. Ese es el primer
derivada, podemos decir, o paso debajo de este paraguas que es la iluminación de seguridad. Después hay otra definición que es la iluminación antipánico, también denominada ambiental, que es para evitar que se produzcan situaciones de pánico en personas, en grupo de personas. O sea, pongámonos en una situación extrema, como nos sucedió tal vez el año 2010 con el terremoto, en donde a las 3 de la mañana hay una situación de un terremoto, para las personas, todas las personas esto se lo toman de forma distinta, dependiendo de sus experiencias que hayan previas que hayan tenido. Por lo tanto, claro, el estar bajo esa condición sin iluminación, claramente es una diferencia. Si se corta la energía, muchos piensan, bueno, tenemos el sistema de respaldo, pero el sistema de respaldo, que puede ser un grupo de electrógeno, el grupo electrógeno se demora alrededor entre 14 y 20 segundos en poder partir y tomar la carga plena del sistema de emergencia, y 20 segundos en una situación de terremoto, la verdad que son eternos. Por lo tanto, por eso es de que existe la iluminación de seguridad, que es un elemento complementario a los sistemas de respaldo como un grupo electrógeno. Y por eso es de que se hace esta diferencia. También existe lo que es la iluminación de zonas de trabajo riesgoso, que está destinado a permitir la ejecución de procedimientos de detención o control de estos trabajos. Pensemos en una caldera, en una mega caldera o en una industria. Muchos procesos no se pueden, o ciertas máquinas termomecánicas principalmente, no es cosa de apretar el botón rojo en una situación de emergencia y evacuamos, sino que hay una serie de procedimientos que se deben realizar antes de poder salir, porque si no hay muchos riesgos, no tan solo para el operario, sino que para toda, incluso una ciudad, entonces, o el sector cercano. Por lo tanto, también hay una definición para esto. Y también está la iluminación de reemplazo, que está determinada a permitir el desarrollo de actividades normales sin provocar alteraciones. El ejemplo más práctico de esto, un quirófano, o sea, no puede suceder, ha sucedido, ¿no es cierto? Si lo recordamos hace, me parece el año pasado, que están en un médico que está operando, se corta la energía, lo que no debiera pasar es que la iluminación no pase nada, sino que se mantenga siempre iluminada. Por eso ese tipo de iluminación se denomina de reemplazo y también pertenece a la iluminación de seguridad. Cada una de estas definiciones después, posteriormente, la normativa lo que hace es una indicación de cuáles son las exigencias particulares para cada una de estas definiciones. También hay salida como definición, salida de seguridad, señales de seguridad, y esto es súper importante porque hemos visto de que hay un desconocimiento respecto a esto, porque las señales de seguridad primero está estandarizado a nivel internacional, y ustedes por el target de clientes que ustedes reciben, que la gran mayoría son internacionales, muchas veces nos sale la consulta, oiga, acá debe decir en la salida de emergencia exit o debe decir salida. Entonces, acá aparece una definición que es un estándar internacional en donde sigue la misma lógica que las señales del tránsito. O sea, si nosotros vamos a otro país y vemos un disco pare, sabemos diferenciarlo de un ceda al paso, independiente del idioma que esto tenga. Lo mismo pasa con las señales de seguridad en los edificios. Mediante esta combinación de colores y la geometría que tienen está estandarizado a nivel internacional, como lo es las señales del tránsito. Por lo tanto, esto lo voy a tocar más adelante para que así quede mucho más claro este concepto de las señales de seguridad. Y también las vías de evacuación, que si bien es clara, son los caminos para que puedan seguir las personas y evacuar un edificio. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la iluminación de seguridad? Primero, proporcionar vías de escape seguras sin posibilidad de confusiones. Y la iluminación de seguridad, y este punto es importante para los que no lo tienen claro, deben tener una fuente de alimentación distinta a la general del sistema. O sea, deben contar con una batería, puntualmente, después en unos capítulos más adelante hace mención, lo clarifica. Esto es porque si un grupo electrógeno, si está alimentado un grupo electrógeno, como yo les indicaba,
se demora entre 14 a 20 segundos en poder partir. Pero ¿qué tal si es que tal vez se quedó sin petróleo o estaba en proceso de mantención, etcétera, y el grupo electrógeno no parte? Entonces, ante esa eventualidad, la condición es que deben tener una alimentación distinta a la alimentación general de la instalación. Deben ser autoalimentadas, ¿no? Puntualmente lo hace mención más adelante. ¿Dónde es obligatorio la iluminación de evacuación? Este punto es importante para tenerlo claro. Cerca de los equipos de extinción o alarmas de incendio, sobre cada puerta de salida de emergencia, cerca de los cambios de nivel, o también, también, disculpen, al exterior del edificio, en la vecindad de la salida. Esto es, tomando en cuenta también esta condición extrema de lo que nos pasó el 2010 con el terremoto, las personas necesitan evacuar el edificio y si tenemos una iluminación de seguridad al interior del edificio y salimos en la noche al exterior, si no hay una iluminación de referencia, vamos a quedar oscura y por naturaleza, si estamos de algo iluminado a nada, nos detenemos. Y esa detención provoca un atochamiento en la vía de evacuación, en la salida. Entonces, para evitar esto, es de que en la vecindad de los edificios deben existir alumbrados de emergencia para que las personas se puedan ver el entorno y puedan evacuar estos lugares. También la iluminación antipánico, ¿dónde debe ir? Cerca de la escala. Después, en todo cambio de dirección de las vías de escape, en las intersecciones de las vías de escape y los recintos donde se ubican las cajas de empalme, tableros generales y los tableros eléctricos. Porque muchas veces hay que hacer maniobras eléctricas para disminuir los riesgos o bien para hacer bypass. Por lo tanto, esto no era una indicación en la 4/2003, pero ahora sí es una obligación de la iluminación antipánico. Ahora, hay ciertas exigencias también que se le hace a la iluminación antipánico, que la cantidad de luz se mide en lux, es como la distancia se mide en metro, la luz se mide en lux. Entonces se pide un lux al nivel del suelo y 5 lux para el equipo de extinción de incendios, tablero eléctrico, tablero de transferencia. Para eso, este requerimiento, un proyectista de iluminación hace los cálculos de cuántas luminarias de emergencia se necesitan para cumplir con esta exigencia. Ahora, lo importante de esto es también la autonomía. Se exige parejo 1 hora para todos los recintos y 2 horas para edificios de más de 5 pisos, recintos asistenciales y recintos educacionales. Esas son las exigencias para 2 horas. Para todo lo demás, solamente 1 hora. Ahí también hay un cambio, porque antes se exigía 90 minutos, pero a nivel internacional, que es si ustedes se fijan, las referencias normativas con las cuales está hecho este pliego, son todas normativas internacionales, y internacionalmente tanto normativas americanas como normativas internacionales como las IEC hacen mención a 1 hora, porque después de una situación en 1 hora ya no queda nadie al interior. Para la iluminación antipánico, 0,5 lux y una autonomía de 1 hora. Y para trabajo riesgoso, un 10% de la iluminación normal, con un mínimo de 15 lux y el tiempo que sea necesario para poder hacer la detención de estos recintos. Ahora, este punto es interesante porque, como les digo, siempre hemos visto un desconocimiento en esto, pero también hay que ser honesto, tanto la normativa anterior como esta normativa nos ayuda mucho en clarificar. Este punto, el 1020, dice que los colores de señales de seguridad deben cumplir con la exigencia de esta normativa ISO, la 3864, capítulo 1, 2, 3 y 4. Y eso es todo lo que dice. Entonces, no nos ayuda mucho, no nos dice, está bien, ISO, internacional, pero ¿qué significa esto? Para eso, este es el estándar que habla sobre los símbolos gráficos, los colores de seguridad, y en el capítulo 5 hace mención a cómo debe ser la forma geométrica y los colores. Para una condición de seguridad, el fondo debe ser verde, el contraste y los símbolos gráficos en color blanco para primer auxilio, salida de emergencia, vía de evacuación. Si se fijan, no dice transparentes. Y hemos visto en muchos recintos donde se utiliza señalética de emergencia, donde se
se prefiere color transparente. Y muchas veces la explicación es por razones estéticas o muchas veces por condiciones en que el arquitecto, para que no interfiera con el espacio, se coloca esta de color transparente para que tenga no sobresalga en la arquitectura del proyecto. Pero esto es como decir que los extintores, en vez de ser color rojo, el color RAL particular, sean del color de las paredes. Eso no puede ser, porque está estandarizado. La señalética de emergencia pasa exactamente lo mismo. Y recuerden, esto es lo mismo que pasa con las señales del tránsito. Es exactamente lo mismo. Lo mismo para el equipamiento contra fuego. El fondo debe ser rojo y los símbolos de contraste deben ser blancos para los puntos de alarma de incendio o los equipos de extinción de incendio, etc. Nuevamente, no transparentes. Ahora, por otro lado, también bajo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo existe la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, donde en la sección 4 habla sobre las normas de señalización de edificios y hace mención a una normativa NSH 2111, un estándar, mejor dicho, porque no es normativo, local, la NSH 2111, que toma a su vez normativas internacionales respecto a señaléticas de emergencia, en este caso la ISO 6309. Y ¿qué es lo que dice este estándar? Dice que las salidas de emergencia, nuevamente, disculpen, el fondo debe ser verde, el símbolo, los bordes blancos. Nuevamente, no transparentes. Entonces vemos como dos reparticiones del Estado, una, la Superintendencia de Electricidad a través de que pertenece o que depende del Ministerio de Energía, y por otro lado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacen mención y no se contraponen a esta indicación de las señaléticas de emergencia, que deben ser fondo verde, símbolo y bordes blancos, nuevamente no transparentes. Ahora, también aparece, y también es bueno que ustedes sepan que desde noviembre del 2017 aparece esta resolución exenta emitida por la SEC, donde hace obligatorio la certificación de las luminarias de emergencia. Y esto particularmente es porque sucedió en algunos casos donde algunas luminarias, las baterías, para esto hay que recordarse lo que pasó, hay casos famosos como el Galaxy Note 7, que ni siquiera uno podía subirse a un avión si contaba con ese teléfono porque se incendiaba. Las baterías es un elemento crucial en estos elementos, por lo tanto hubieron algunos casos que sucedieron en el país. Por lo tanto, a raíz de esto empezó a ser exigido que tuvieran este código QR las luminarias de emergencia. Ahora, dentro de la oferta que nosotros tenemos como Grupo Legrand, tenemos las luminarias que son estándares, que son las tradicionales, que se corta la energía y se enciende, y luego retorna la energía y se apagan y se recargan. Tenemos un segundo nivel que se llama automantención, porque tienen en el sistema electrónico tiene una tecnología que va chequeando trimestralmente la iluminación como las baterías, y a través de dos luces piloto se puede interpretar o se puede saber el estado de la luminaria. Si está en color verde, está todo ok. Pero si está en amarillo, pueden ser dos situaciones. Si está amarillo intermitente, hay una falla en la lámpara, y si está fijo, es que hay una falla en la batería. Entonces, con esto la persona de mantención, observando estos LED de cada una de las luminarias, puede identificar si es que la batería está buena o hay que cambiarla, o si es que tiene una falla en la lámpara. Y el tercer nivel que nosotros tenemos es un sistema que se denomina LBS, que a través de una central se puede tener la mantención y automatizar el proceso de mantención de las luminarias de emergencia. Y con esto poder tener un reporte y gráfico respecto a cómo está el alumbrado de emergencia en nuestra instalación. Ahora, para esto hay distintos elementos que voy a solamente mencionarlo. Hay una pantalla táctil, hay software, hay una central en el caso de la LBS y las luminarias LED. Con esta central, ustedes pueden colocar las distintas plantas. Esto no tiene, cada una de estas centrales puede controlar hasta 1024 luminarias, y podemos tener infinitas de estas centrales. Y podemos colocar las distintas plantas del edificio. Si el edificio tiene 20 pisos, por decir algo, por decir un número, podemos colocar las 20 plantas y dónde están ubicadas cada una de estas luminarias.
poder encenderlas remotamente, verificar el test de autonomía, de funcionamiento, podemos tener gráficos para poder saber si es que hay alguna falla o no, podemos hacer mantenciones para separarlas por grupo, para así poder ir optimizando el proceso de mantención, obtener informes, ya sean semanales, mensuales, de estas luminarias. Ahora, la gama de luminarias, hay gama de luminarias que son interiores y otras que son exteriores. Una que es IP65 y otra que es IP66. El IP66, recuerden, es la protección contra la lluvia, contra el agua y contra el polvo. Y las interiores, principalmente las diferencias van en lo que son principalmente los accesorios que cuentan cada una de estas luminarias. Las diferencias de las luminarias son la duración, los lúmenes, el índice IP y los accesorios. Y están estas también que cuentan con automantención. Acá se observan estos dos luces piloto que, como les expliqué ya, en base a estos códigos de colores, uno puede saber si la luminaria requiere o no atención o está lista para poder funcionar. Ahora, de igual forma, nosotros para poder estar en sintonía también con la sustentabilidad relacionada con estos productos, esta gama, por ejemplo, tenemos una gama de luminarias que la One cuenta con el certificado PEP, que es el perfil medioambiental del producto. O sea, ¿qué pasa con este producto al finalizar la vida útil de este producto? Entonces, este certificado, que lo emite una empresa externa en base a un estándar ISO 9000, disculpen, a un estándar ISO particular para verificar, descompone cada uno de estos productos e indica cuánto es el porcentaje de forma estandarizada internacionalmente, cuánto es el porcentaje de cada componente y qué elementos se pueden reciclar y cuáles no, y los que no, cómo se deben manejar. Ahora, también contamos con base de datos para poder hacer proyectos en un software de proyectos de iluminación que se denomina Dialux y poder tener y cumplir con estas exigencias normativas. Así que bien, eso era esta segunda charla relacionada con el alumbrado de emergencia. Así que voy a ver, déjenme ver para ver el chat. Oscar, hay una pregunta de José Lima en relación a la presentación que nos hiciste de sensores de presencia. Sí. Dice, como es una resolución, las instalaciones pueden ser fiscalizadas para verificar tengan sensores por el ahorro energético. Y si es positiva la respuesta, ¿se tiene una fecha para que las instalaciones que no tengan sensores puedan instalar para estar ok con la regulación? Sí. Esto, la respuesta de esto es de que, claro, la resolución es una ley al final que habla sobre, estoy todavía, me parece, no. Compartiendo. Sí, voy a compartir nuevamente la pantalla. Esta resolución, primero aparece el reglamento, que es un decreto supremo, el número 8, que es el reglamento de seguridad de instalaciones de instalaciones de consumo de energía eléctrica, y hace mención a que la superintendencia va a emitir los pliegos eléctricos que hacen mención, que hacen la bajada, este es el contexto regulatorio, y después la bajada hacia las instalaciones eléctricas aparecen sobre estos pliegos eléctricos que con fecha 30 de diciembre del 2020 quedan aprobados bajo esta resolución exenta. Ahora, la fecha de inicio o de que comienza a aplicarse esta nueva reglamento de seguridad es el 12 de junio de este año, o sea, un poco menos de un mes más empieza a contar, empieza a regir esta nueva resolución. Esto es posible, este reglamento y también la resolución exenta es posible descargarla directamente desde la Superintendencia de Electricidad y Combustible en la sección Electricidad, Reglamentos Eléctricos. Ahí es posible descargarlo. Y esto empieza a cumplirse para los edificios nuevos,
en entrada posterior a esta fecha, o también para los edificios que hay remodelaciones y que están posteriores a esta fecha. Muchas gracias, Oscar. No hay más preguntas, no sé si alguien quiere abrir su micrófono. Parece que no tenemos más preguntas. Bueno, Oscar, los auditores por lo menos hasta ahora se han quedado todos. Como te digo, yo creo que es un tema súper técnico, súper específico, muy importante y muy de un futuro, no un mediano ni un largo plazo, sino que un futuro al mañana. Son mejoras que, si bien muchas veces necesitamos el recurso económico, pero que en un mediano plazo obviamente se ven todos los beneficios. Así que, bueno, agradecerte tu profesionalismo, agradecerte esta válida información. Este va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Quienes quieran pueden escribirle directamente a Oscar. Jimena dio todos sus datos. Felicitarlos por conectarse. Por favor, sin miedo, le pueden escribir directamente, ingresar a la página de Viticino. Aquí hay una asesoría profesional súper transparente con respecto a la mejora de los establecimientos. Así que qué mejor tener un experto y un experto en servicio en grandes edificios, además en grandes edificaciones y en situaciones que no son las de un usuario doméstico, ¿verdad? Oye, muchas gracias a todos en favor del tiempo, ya 1 hora, excelente presentación, práctica, lúdica entre comillas, porque quienes no somos tan ingenieros, también entendimos y algunas cosas quedamos ahí un poco colgados, pero obviamente yo sé que todos ustedes tienen grandes equipos detrás en que es súper válido este conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día martes. Oscar, muchas gracias por ser parte de Hoteleros y nos estamos comunicando. Muchas gracias, Claudia, primero por la invitación, por poder organizar este evento. Y bueno, como tú decías, están mis contactos en el chat, así que cualquier duda técnica que tengan relacionada o alguna duda relacionada con estos dos temas, por favor, siéntanse la libertad de poder escribir para poder responderles su consulta. Y este es uno de los temas que tenemos preparados para este año, relacionado con los productos y también con la regulación eléctrica. Tenemos 2 temas adicionales que ya están agendados. Ahí les va a llegar también la información a través de Hotelero, una relacionada con la UPS, otra con los sistemas de medida, que tienen mucho que ver también con la indicación del nuevo reglamento eléctrico, del RIC 14, que son las medidas de eficiencia energética para edificios, que como lo mencioné, es obligatorio. Y finalmente, también más relacionado con la marca Viticino, las soluciones que tenemos para el sector hotelero asociado a las series eléctricas, que ahí hay bastantes novedades también que ustedes van a poder observar. Así que bueno, agradecerte nuevamente, nos vamos Claudia. A estar viendo, y yo te aseguro que con el correr del tiempo y que ya nos den mayor flexibilidad, movilidad, y nuestros establecimientos ya van a empezar poco a poco a operar, yo te aseguro que el interés va a ir en un incremento. Y muchas gracias por compartir todas tus soluciones y por ser parte de Hotelero. Que tengan un excelente martes todos ustedes, a tomarse un segundo café porque está bien helado, por lo menos aquí en Santiago. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.